Pymes, Perú. Defensoría Pymes, nuestra micro, pequeña empresa, nuestra mediana empresa en el Perú necesita estar informada. Y cuando hablamos de defensoría no es otra cosa que orientar de lo que dicen las normas y obviamente lo hacemos a través de los expertos. Y en esta noche justamente tenemos al doctor Teodoro Castro para que nos dé algunos alcances de las nuevas normas y sobre todo sabiendo que este viernes arranca la declaración correspondiente al ejercicio 2012. Doctor, buenas noches. Buenas noches, Rómulo. Buenas noches, amigos televidentes de Canal 49. Estamos aquí pues para poder reflexionar sobre estos acontecimientos. La semana pasada, Rómulo, sorprendidos porque apareció la ley 29.999, una ley con un número bastante singular, imposible de olvidarla. Esta ley modifica el artículo 85 de la ley del impuesto a la renta, del texto único ordenado. El texto único ordenado es un compendio. Cuando la ley empieza a tener demasiadas modificatorias, hay necesidad de crear un instrumento que logre acumular, resumir todos estos cambios. Entonces, este texto único ordenado se ha procurado cambiar en su artículo 85. El año pasado, en el mes de julio, surgieron algunas normas con carácter de decreto legislativo y modificaron el artículo 85, creando una forma bastante inusual de recaudar los anticipos. Vale decir que los pagos a cuenta del impuesto a la renta, que se calcula sobre el ingreso neto mensual, estos pagos hasta antes de la aparición del decreto legislativo 1118, que apareció el año pasado, 1121, perdón, este decreto legislativo cambia sustancialmente la forma de cotizar, de pagar, cumplir con la obligación de entregarle al fisco montos anticipados por concepto de pago a cuenta del impuesto a la renta, de lo que va a ocurrir más adelante. Esto, ¿no?, le corresponde a los que están en el régimen general y en el régimen en el régimen general. En el régimen especial pagan el 1.5 por todo concepto. Todo concepto. Pero los del régimen general tienen problemas, puesto que hasta esa fecha habían dos sistemas. El artículo 85 mencionaba dos formas de pagar este anticipo recaudatorio. El sistema A, que era un sistema de coeficiente, que consistía en calcular, ¿no?, hacer una división entre el impuesto calculado el ejercicio precedente entre el total de ingresos de ese mismo ejercicio. Se hacía una división y aparecía una porcentualidad. Este coeficiente casi siempre era pues inferior a 1, inferior a 1.5, puesto que la rentabilidad en este país no es tan expectante, sobre todo en los comercios, sobre todo en las empresas de expendio. Entonces había la opción de pagar por este medio, hacer desembolsos a cuenta, anticipos recaudatorios, de pagar montos inferiores al 1%. Con esta norma que ha sido publicada y que al parecer una ley que se publica y al día siguiente o a los 2 días tiene su reglamento, todo indica que esto venía acompañado, seguro, estructurado, pero ¿en qué va a beneficiar o en qué va a afectar, doctor? A ver, resulta que con el cambio el año pasado se generó una apreciación bastante singular. Nadie podía pagar menos del 1.5. O sea, el sistema B, que era una forma de recaudar para el administrador del tributo, ¿no?, redujo del 2% al 1.5% para todos aquellos que iniciaban su operación en el ejercicio 2012 o que hayan tenido pérdida en el ejercicio precedente. Pero resulta que esta reducción trajo consigo también que aquellos contribuyentes que venían pagando por el sistema de coeficiente tengan que nivelar su pago al 1.5% mensual. O sea, aquellos quienes pagaban 1%. 1 o 0.5 tenían que pagar necesariamente 1.5%. Indudablemente ha habido una baja de recaudación porque la mayor parte de los contribuyentes se han dado maña para no pagar porque es oneroso, los desfinancia. Entonces, al mirar este comportamiento, probablemente el recaudador haya encontrado o querido encontrar un mecanismo de cómo hacer que se sigan cumpliendo las recaudaciones de manera normal. Así que aparece la ley 29.999,
donde se señala de qué forma puedo, a partir de febrero, marzo, abril y mayo, presentando mi declaración jurada, mis estados financieros, con una solicitud que la SUNAT va a tener que proporcionar, todavía no lo hace, ¿no? Va a tener que proporcionar para poder solicitar la suspensión de los pagos a cuenta hasta el mes de julio, y en julio presentar otro estado financiero para ver si no obtenemos la rentabilidad apropiada, también seguir posponiendo la postergación de los pagos a cuenta hasta el mes de diciembre. Sin embargo, aquí viene el asunto. Cuando la ley aparece el día 13, entra en vigencia el día 14, el 14 de marzo, 14 de marzo de este año. El reglamento se publica el día 14 y entra en vigencia a partir del día 15. Claro, sospechosamente porque es inusual. Es un día diferente. Claro, es inusual que una ley se reglamente de manera tan vertiginosa y rápida. Se supone que para reglamentar se pide opinión de algunos de los sectores vinculados al ente. Claro, ahí el Poder Ejecutivo, a través del organismo correspondiente, va a tener que analizar la forma de cómo se aplica la ley, porque la ley es genérica, el reglamento es específico, pero ocurre que la norma está construida de una manera pero tan dura que es difícil de comprenderla, y los tamices son a su vez tan finos que es difícil poder acogerse al beneficio de suspensión de los pagos a cuenta, que ya sería de marzo hasta julio, porque febrero, menciona la ley, febrero también estaba dentro de la posibilidad, pero ya no había opción. Digamos, queriendo hacer una ley retroactiva. Efectivamente, más o menos entendiéndolo por ahí, ¿no? Porque el beneficio también está para el mes de febrero, pero ¿cómo entender febrero de una ley que aparece en marzo? O sea, es complicado el asunto, pero... Y digamos, desde el punto de vista político, por señalar, ¿alguien se ha pronunciado? ¿Alguien ha observado? ¿O es que nadie han habido comentarios interesantísimos de parte de gente que se dedica al tributo, reconociendo la complejidad de la norma, reconociendo que es una norma dura por cuanto no se permite una comprensión sencilla. Estamos en contra de que la norma sea tan frondosa, tan ampulosa, que no permita al contribuyente, que es el actor principal, entenderla de buenas a primera. Imagínate si un profesional tiene dificultades para poder comprenderla, ¿qué podemos esperar del empresario que no está preparado para poder entender la norma en toda su dimensión? Entonces, consideramos que aquí el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo debieran de tener cuidado cuando emanan normas como esta de tanta importancia, ¿no? Ahí me gustaría, por ejemplo, preguntarle a un congresista que ha suscrito esta ley, porque esta ley ha sido emanada del Congreso, claro, ha sido aprobada por mayoría. Pymes Perú.